quiero jugar aunque no gane, pero yo lo quiero raspar con una moneda de capibara. Porque es que aquí la moneda de 2 pesitos de capibara, o sea, si no es de capibara yo no quiero jugar, o sea, ¿me entiendes? Si usted por ahí tiene un amigo uruguayo y le dice, vamos a tomar una cerveza y nos vamos, no le creas. Las vainas son así de gigantes. A mí me dieron de probar mate y yo dije, ay, esto como que hace falta menearlo. Y empecé a hacerle así. Claro, eso se desarma todo el mate, lo peor que puedes hacer. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Uruguay, específicamente en Montevideo, y vamos a hacer el auténtico, el único video de este canal visitando tienditas de la esquina. Vamos a empezar con este kiosquito de acá atrás, que es muy especial porque está ubicado específicamente en el kilómetro 0 de Uruguay, en la Plaza Cagancha. A mí me dijeron que lo dijera como que si uno fuera a cagar, como cagar ancho, mucho, sin ofender. Así me lo dijeron para que no se me olvidara porque lo andaba yo pronunciando muy mal. Entonces vamos a ver qué tanto uno puede encontrar en este kiosquito, que aparte me dicen que están desapareciendo, que cada vez se ven menos y que es algo muy auténtico de la ciudad. Entonces veamos qué tanto venden. Es un kiosquito bastante popular, tiene fila y llega gente y gente y gente. La verdad es que el señor es muy afortunado de esta ubicación que tiene su kiosquito. Vamos a dar una vueltita, lo vamos a rodear con la cámara para ver qué tantas cosas logramos ver. A simple vista se ve que puedes pagar servicios como telefonía, ¿no? Y venden que sí, galletas, dulces, chicles de todo tipo. Por esto que veo acá se ve que ahí tiene su neverita y vende sus cositas. Esta marca, la que se llama Rastaman, la he visto en todos lados, ¿ok? El compañero de viaje se llama. Me encanta, son como unos alfajores bien ricos. Te venden cargadores, mentitas y muy importante, mira, aquí dice, aquí no se vende juegos a menores. Y yo dije, ¿cómo? Pero si alguien quiere comprarse unas cartas, un uno, aquí te lo van a negar por ser menor de edad. Y me dijeron que no, que eran juegos de azar, como de lotería y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a veces a mí como que la única neurona que tengo me falla, ¿sabes? No te vengo manejando ese tipo de información en ocasiones, como que el calor me alenta. Acá están los boletitos de lotería que te venden en todos lados. Es muy fácil comprarlas siempre y cuando seas mayor de edad, y pues te venden los caramelitos separados y te hacen ciertos sorteos, mira, ¿no? La fiebre, el deseo, el amor por el mate llega tan allá que hay lotería. Hay una lotería que se llama mates. ¿Cómo se jugará esto? A ver, este que tengo aquí es una muestra sin valor. La chica del kiosco me lo regaló solamente para que lo grabe porque ahorita no lo tienen, pero me da mucha risa. O sea, dice juego 1, juego 2 y chance extra. Esto consiste en que hay que rasparlo y pues que te salgan 3 matecitos, 3 figuras iguales, y así es como ganas. Y yo dije, ok, quiero jugar aunque no gane, pero yo lo quiero raspar con una moneda de capibara, porque es que aquí la moneda de 2 pesitos de capibara, o sea, si no es de capibara yo no quiero jugar, o sea, ¿me entiendes? Aquí lo vamos a raspar, me voy a apoyar acá, vamos a ver qué nos toca. Juego 1, 300.000. Ay, chica, ¿qué es esto? No estoy entendiendo, esto no era de muñequitos, ¿por qué me sale puro dinero? Ay, yo estaba completamente equivocada, yo creía que me iban a salir como figuritas, ¿sabes? Como de la maquinita de casino, que salen 3 figuritas iguales, pero me salen son montos. Entonces se basa en que los montos sean iguales y te dan esa cantidad de dinero. Si me salía uno más de 300.000, me pude haber ganado 300.000, pero aún así, imagínate, no tiene valor y ni así gano. Tenemos una chance extra, que si aquí en este chance extra me salen 300.000 otra vez, quiere decir que si este boleto era válido, yo me ganaba que unos $7.500. Ay, bello, sabroso, a mí nadie me lo regala, es más, ni YouTube me paga eso. A ver, vamos a ver qué tal está. 0, bebé, 0. Ni vete para tu casa, nada, o sea, nada, 0, así 0. Ni una monedita de carpincho me dieron. Quiero que le prestes atención a todo esto, porque es que justo en este pedazo de vitrina acá, este cuadrado tiene un negocio redondo, ¿viste? Porque te lo voy a explicar. Mira, estas cositas que están acá, a lo mejor tú por el reflejo del vidrio no lo puedes llegar a ver bien, pero yo no te preocupes porque yo te lo voy a describir. Son papelitos para enrollar tu hierba, ¿vale? Para que te la fumes como tú quieras y para que lo prendas el encendedor. Y mira, tienen hasta diseños de encendedores, o sea, aquí no te va a faltar nada. Luego también lo puedes combinar, tú te puedes fumar tu hierbita con la hierba del mate, te preparas tu mate, te relajas tanto que te compraste los audífonos y te pusiste a escuchar música. Y luego si te quedas sin batería, te venden el cargador también. Y de repente si la música te puso melancólico, te compras la servilleta para que te seques las lágrimas. Y ya después que te pega el monchi, entonces tienes una alta variedad de alfajores.
¿Estás viendo? El dueño de este negocio lo planeó todo. Él va a decir, voy a poner todo así estratégicamente para que piensen una cosa, lleva la otra y terminas comprando medio kiosco. La gente que piensa, ¿viste? El negocio, el dinero. Y si ya te quedó mucha energía, ¿no? Porque a veces uno se pone como hiperactivo, te puedes poner a jugar con las cartitas del encanto con tu sobrina y ahí quemas toda esa energía que te queda así como acumulada y va usted y se duerme. Mira qué lindo. La chica del kiosquito me escuchó que me gustaba mucho la monedita del carpincho y me dio una como de un ñandú. La otra es igual de carpincho y otra es de un animalito que aquí le dicen mulita. Y están nuevecitas. ¡Qué emoción! Me encantan. Me lo llevo para mi colección de monedas porque para el que no sabía tengo una alcancía donde colecciono monedas de los viajes. Me las voy a guardar bien. ¿Qué tal les pareció el kiosquito? Vamos a buscar otra tiendita de la esquina. Ahora andamos en un mini market que me dicen que está abierto 24 horas. Mira, necesario. A veces uno necesita comprar algo a las 2 de la mañana. Qué bueno que esto esté abierto. Lo que más me llamó la atención es la gran variedad de mate. Me dicen que hay una hierba mucho más fuerte, que hay una más suavecita, que les van cambiando el sabor y te la venden en todas las presentaciones. Está la grandota, la chiquita que te sirve como para una, ¿no? Esto es para una sola puesta y ya. Por si se te acabó la que traías contigo en tu matera, porque la gente aquí anda con una cosa de madera colgando, con más de 1 litro de agua ahí caliente en un termo y aparte la cosita del mate, y a eso le llaman matera. Eso es mucho amor al arte, ¿oíste? Yo no andaría todo el día cargando esa vaina, te lo digo que me dolería el brazo, pero yo los veo que se meten el mate así como bajo el axila. De verdad que les gusta muchísimo el mate. Y estuve preguntando, porque me da curiosidad, si beben tanto mate, ¿cuánto gasta la gente aquí en promedio en mate al mes? Y me dicen que por ahí de unos $5, unos 200 pesos uruguayos. Y yo dije, ah, bueno. Yo pensé que me iban a decir cifras más grandes, ¿sabes? Porque para andar tomando mate todo el día, pues sí tiene que haber un consumo, ¿no? Sí tiene que costar un buen dinerito. Incluso me dicen que hay lugares, ojalá tengamos la suerte de encontrar uno, donde hay sacos que te venden hasta 25 kilos de mate. Y ahí tienes mate para meses y meses. Es una locura, de verdad. Les encanta. Y también hay un mate que se llama La Abuelita, que tiene cannabis. Me voló la cabeza, ¿ok? Superó mis expectativas. Ahora sí se juntó el hambre con la gana de comer. El cannabis con el mate y salió la abuelita. Otra cosa que me llamó la atención de este supercito es que venden muchísima leña. Y es que acá el asado lo hacen específicamente con leña, no lo cocinan con carbón, porque dicen que la leña tiene un saborcito que le deja como este sabor ahumado. Y la verdad es que tienen toda la razón. Esto me parece súper curioso. Mira cuánta variedad, pero cuánta variedad de vino en caja. Yo pensé cuando los vi que eran cajitas como de té en sobre, ¿sabes? Son muy parecidos. De hecho me dicen, no, esto es vino, y me dicen que es lo más barato, que es lo que toman los jóvenes cuando a uno no le alcanza, vaya. Uno se compra el vino de $3 de 129 pesos uruguayos. ¡Qué locura! Y tienen una variedad inmensa. Mira, blanco, tinto, rosado, dulce, el que no es dulce, el que es suave, el más fuertecito, el merlot. Chama, impresionante la gran variedad de vino en caja. Buenísimo, ¿viste? ¿Qué tal estará la cruda del vino en caja? ¿Si te deja así como golpeadito o no la sientes? Si usted se ha tomado una grande cantidad de vino en caja que no deberías, controla ese cuerpo, te lo voy a decir de una vez. Pero a mí me gustaría saber qué tal te sientes al otro día, nomás como por información general. No es como que yo me quiera atragantar 7 cajas de esto, nada más por saber. Me da tanta risa porque mira específicamente este color rojo, ¿no se te parece como a la salsita esta que uno compra para echársela como a la lasaña, a la carne molida? ¿Sí o no, que parece condimento? Me encanta, claro que de 1 litro, ¿no? Pero sí los hay, me encantó. Que viva el vino en caja barato. Y otra cosa, que puedes ver a la gente en la calle con su cerveza de a litro. Mira esta grosería. Si usted por ahí tiene un amigo uruguayo y le dice, vamos a tomar una cerveza y nos vamos, no le creas. Las vainas son así de gigantes. Esta es producción uruguaya y escogí esta porque me dio mucha risa el nombre. Se llama Patricia. Cuando te pongas muy loco y te empiezas a beber aquí tu gran cerveza de 1 litro gigante, tú le vas a decir, es que no fui yo, fue Patricia. Y ya le echas la culpa a alguien más. Les presento a Mau y me va a prestar su mate. Mira, él trae aquí su potecito de mate y el pote del agua caliente. Vamos a usar el que acabamos de comprar en el súper. A ver, ¿qué hago? Lo primero que nos diferencia de los argentinos es la forma de hacer el mate, de preparar el mate. Entonces lo primero que hacemos es llenar con yerba, casi hasta el tope. Entonces
Entonces hacemos así y ahora lo que tenemos que hacer, con una mano hacemos así y lo volcamos de un lado, que quede la montanita así. Y acá tenemos que poner el agua para que no se desarme la montanita. Y con la bombilla lo que hacemos es moldearlo y ahora sí lo que tenemos que hacer es la técnica de... Hay que tener cuidado con el agua caliente. Y ahí sí quedaría pronto. No, qué trabajón es esto. Fíjate que ya se me quitaron las ganas de tomarme el mate con toda la vaina que tengo que hacer para prepararlo. Lo importante es que la montaña quede firme. La bombilla siempre queda en el medio, entonces nosotros hacemos así. Oh, Y ahí... a ver. Ay, está bien caliente. Está bien rico, la verdad. La primera vez que a mí me dieron de probar mate unos amigos argentinos, yo lo vi así y yo dije, ay, esto como que hace falta menearlo. Y empecé a hacerle así. Claro, eso se desarma todo el mate, lo peor que puedes hacer. No, me no, quedaron no. viendo con una cara de... Claro, no, ¿Quién no. le invitó? Acá cuando la montanita está bien es cuando está bien. Y cuando se empieza a desarmar es que hay que cambiar el mate. Ahora andamos en la tiendita de la gasolinera, pero lo que más me llama la atención es esta máquina que está aquí, que es una máquina de agua caliente para que rellenes el agua de tu termo y sigas tomando mate. ¡Qué locura! Mira, lo pones aquí, aquí clarito dice agua caliente y yo dije, ah, está barato, 10 pesos, serían 5 pesos mexicanos. Dice, 2 monedas de 10 pesos. Yo tratando de hacer que se vea más barato el emprendimiento. Aquí tengo las 2 monedas, las vamos a meter. 1, 2. Aquí dice que hay que poner el termo, ahí está, y apretar este botón. Ajá, ahí está el agua. Ni de loca le voy a meter el dedo, quizás esta vaina está súper caliente. Y yo creo que esto deja de echar agua cuando le quito el dedo. O sea que si yo me traigo una manguera y una botella de 20 litros, un garrafón, yo la puedo mantener aquí llenando mientras yo no quite el dedo, porque cuando lo quitas ya deja de salir agua y aquí tienes pues básicamente la cantidad que desees por 20 pesos uruguayos. Está bien. Esto me parece súper loco. Hay una torta de salchichón de M&M's. ¿Qué? Yo sé lo que estás pensando. Tú estás pensando en el salchichón de la salchicha, pues, pero no. Aquí el salchichón es otra cosa totalmente diferente. Es algo así. El salchichón de chocolate lleva manteca, cacao y dulce de leche. Por eso es que se hace como una masita y parece un salchichón de verdad. ¡Qué locura! ¿Ustedes sabían eso? ¿Lo conocían? Yo en mi vida había visto un salchichón de chocolate. Me acabo de comprar en esta tienda un Ricardito, que a mí me dicen que esta es la sensación, ¿ok? A todo el mundo aquí le gusta el Ricardito. Es un vicio, te envenena. Cuando caes en las manos del Ricardito no te suelta. Te tienes que comer al menos uno semanal. Pero me dicen que hace tiempo hubo un escándalo en que cerró la fábrica, los iban a dejar de hacer. Por ahí va la cosa y desapareció el Ricardito, y en ese entonces costaba solo 20 pesos uruguayos más o menos, y ahora en las tienditas 360 de la gasolinera los consigues de 92 pesos uruguayos y es una cosita bien chiquita, ¿viste? Qué locura, ¿qué te parece? Si eres de aquí de Uruguay, coméntame cómo te sientes al respecto por el precio del Ricardito. Compartimos este dolor juntos. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué me faltó chismear en las tienditas de la esquina de Uruguay. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Chama, me voy a ir a beber un poquito de agua. ¿Y usted sabía que ese tipo de aguas acá en la calle en Uruguay se pueden tomar? Es que yo tengo sed, ¿oíste? Me siento seca, deshidratada. Tú no sabes. Ay, lo que se le seca la boca a uno en un video de YouTube. Da sed. Ay, eso será que yo lo tengo que cerrar o se cierra solo? Me la voy a tomar porque me da culpa que se esté botando.